Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Guillermo Fantoni, bienvenido, un gusto como cada sábado en Happening. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, muy bien. Para mí también estar aquí compartiendo contigo esta columna. Bueno, hoy ¿por dónde vamos a andar? Vamos a andar por la historia, por los años 30, y vamos a hablar de agrupaciones. Cuando hablamos de agrupaciones, ¿dónde está la importancia de eso? Porque justamente estas agregaciones de artistas, a veces con escritores o con intelectuales, expresan las tendencias más vigentes en un momento o las problemáticas más vigentes en un momento histórico. Hoy vamos a hablar de una de ellas, que es Refugio, que se trata de un tipo de agrupamiento artístico muy característico de las primeras décadas del siglo XX. Son, te diría así cronológicamente para que el público se ubique, comenzamos por agrupaciones que hacen una defensa del arte para pasar luego del arte, entendido globalmente como actividad, para pasar luego a la defensa de un tipo particular del arte, el arte moderno. Luego se pasa a la defensa del arte moderno y finalmente hay otras agrupaciones que utilizan el arte moderno como una vía para realizar una crítica a las instituciones culturales y a todo el orden social, que son las vanguardias. Bien, y estamos volviendo a la década del 30, porque ya la hemos citado en otros micros, la hemos citado en otros momentos. Porque fue muy importante lo que se gestó. Fue muy importante, y en este momento vamos a hablar de una de esas agrupaciones, que fue Refugio. ¿Qué ocurrió? Bueno, a mediados de 1932, en el antiguo Museo Municipal de Bellas Artes, que estaba muy cerquita de la Plaza 25 de Mayo, se realizó una serie de sesiones de dibujo, de modelo vivo, que estaban coordinadas por Antonio Berni y Julio Banzo como correctores. En esa oportunidad, la presencia de artistas de las más diversas generaciones y extracciones que solicitaban justamente esas sesiones de dibujo en el antiguo museo, dio lugar a que se manifestara la necesidad de crear una agrupación que los contuviera. Así nació la agrupación de artistas plásticos Refugio, que, como otras similares que se crearon en los años 20 y en los años 30, tenía como consigna una defensa del arte y del artista, así genéricamente. No se defendía ni promovía tal o cual forma del arte o tal o cual tendencia, sino el arte en sí como actividad. Esto queda plasmado en una suerte de declaración que Refugio lanzó y que decía que iba a ser el hogar de todos aquellos que cultivaran el arte sin distinción de tendencias ni trayectorias. Entonces, aunque en la práctica, en realidad, era una institución que tenía una mayoría de artistas de las primeras generaciones, que era un sector más intimista, más inscripto en estéticas luministas, figurativas, y había un sector más joven que promovía, digamos, estéticas y perspectivas políticas más avanzadas, ¿no? Y que fue justamente el que después del paso de Siqueiros por la ciudad en julio de 1933, finalmente se retiró para conformar otra agrupación. De todos modos, Refugio tuvo una larguísima vida, prácticamente duró hasta los años 60. ¡Epa! Sí. Décadas. Sí. Décadas duró, aunque sea ya en los últimos momentos, era como una vida aletargada, pero vida al fin. Era una agrupación de especialización. ¿Qué quiere decir esto? Que defendía un tipo de práctica artística, digamos, la pintura, la escultura en términos generales, el de grabado, el dibujo, etcétera, etcétera, las artes plásticas, de algún modo, y que se organizó a partir de una afiliación formal de los miembros. O sea, había una leva y una intención de incorporar orgánicamente y formalmente a los miembros del grupo. Y así organizaban una serie de sesiones de dibujo, tertulias, conferencias, pero también salones, que eran los salones societarios. Hubo salones de mujeres, y que fueron muy criticados, muy misógino el panorama era, y además los salones de barrio o los salones de extramuros. ¿Porque el Refugio no tenía mujeres?
Muchísimas mujeres. En la mutualidad dirigida por Berni también había muchísimas mujeres. Pero la muestra de el salón femenino que hace Refugio fue muy criticado, muy criticado. Pero después también tuvo los salones de barrio o de extramuros, que hubo 3, en el 1934, 1936 y 1938. Estaba la idea de llevar el arte a otros espacios más alejados de la zona céntrica, las bibliotecas populares, como por ejemplo Solidaridad Social o la Biblioteca Popular Infantil Mitre, que implicaba un proyecto de democratización del arte, ¿no? Llevarlo a lugares no habituales. Allí la presidencia estuvo a cargo de Joaquín Álvarez Muñoz, que era un pintor odontólogo, muy formado, articulista, conferencista, y también había otros artistas muy representativos, como José Marín Torrejón y José Fantín, ambos tipógrafos conectados al mundo de la labor editorial, a las primeras revistas, los primeros periódicos de artistas, y Refugio tuvo no solo su emblema, que fue diseñado por Leónidas Gambarte, que era uno de esos jóvenes rebeldes que integraba la agrupación, sino también un periódico. O sea, que era una agrupación muy formalizada en todos estos aspectos. Otras figuras que lo conformaban, Luis Correale, por ejemplo, que fue uno de los representantes que más tardíamente pudo actuar, porque tuvo una larga vida, y fue un gran pintor y un gran grabador, particularmente dedicado a las monocopias. ¿Qué es la monocopia? Bueno, una plancha de metal o una plancha de vidrio que está cubierta con una tinta gráfica y ahí se dibuja y luego se le imprime en un papel y se saca una sola copia. Por eso es monocopia. A veces pueden sacar 2, pero es muy raro. Generalmente es una sola. Bueno, Correale era un especialista en monocopias. A veces se consiguen obras de él y dice dibujo, y vos la mirás y es una monocopia. Bueno, estaba Tito Benvenuto, que fue un pintor, un dibujante, digamos, muy interesante, que hacía una pintura del silencio, una pintura de las periferias rosarinas, algo análogo a la pintura de Carrà, de Morandi, esa pintura metafísica, esa pintura de lo misterioso, pero que son las cosas comunes, los paisajes que vemos en las zonas aledañas de la ciudad, porque él trabajaba como cobrador. Entonces, lo contaste un día. Durante los días de semana recorría. ¿Qué cobraba seguros? No sé qué cobraba, que cobraba cosas. Algo de clubes. De clubes, claro. de diversas instituciones. Esos que pasaban y golpeaban la puerta y iban a cobrar los primeros días del mes. Entonces trabajaba los domingos. Era un pintor de domingos, pero en el mejor sentido del término, porque trabajaba de un modo febril los fines de semana que él tenía libre de su actividad, ¿no? Ahora, hay una cosa interesante de estos pintores, que eran en general de una modernidad más mansa, digamos, una modernidad más serena, más atenuada, pero no inocua, de ningún modo. Una cosa notable, cómo aludían a la guerra mundial que estalló en 1939, justamente mediante paisajes que aparecían como desnudos, desolados o impactados por fenómenos meteorológicos, ¿no? Como la tormenta, el rayo, el incendio. O sea, que es una pintura que también elusivamente podía hablar de los problemas del mundo. Es una cosa muy interesante. Muy interesante. Silvina Rabinovich, viendo unas monocopias hechas por José Marín Torrejón, que, digamos, se veía el árbol, el paisaje plácido y después el árbol impactado por un rayo quemándose. Y vos mirabas la fecha y era 1939, el momento de estallido de la guerra, ¿no? Bueno, esas cosas. Guillermo, claro. Me quedé pensando, vos hablabas de Refugio que nace 32, Museo Castañino, que estaba en el centro en ese momento estaba en el centro. Y hablabas de una actividad de dibujo coordinada por Banzo y Berni. Sí. ¿Qué relación tuvieron ellos con Refugio? No, ellos no integraron Refugio. No integraron Refugio. No. Yo creo que para las expectativas de Banzo y de Berni, Refugio no estaba en su agenda. Primero porque Berni venía de París, estaba practicando una estética surreal, muy radicalizada. Banzo era un pintor muy avanzado y muy individualista, por otra parte. Entonces, entre el individualismo moderno de Banzo, un pintor muy preocupado por las nuevas tendencias, muy peculiar en sus elecciones estéticas,
y el otro muy avanzado, muy vanguardista, muy ligado a una estética muy corrosiva, muy crítica, Refugio no era el lugar para ellos. Dos personajes muy diferentes entre sí, pero muy diferentes con respecto a Refugio. Refugio fue para todos aquellos artistas que estaban buscando una forma de agremiación frente a la indiferencia del medio. Bien, dijiste que Refugio funcionó hasta la década del 60. Exacto. ¿Tuvo después nuevas generaciones que se incorporaron? Sí, es notable que se iban incorporando generaciones nuevas que tomaban cursos en Refugio, y de ahí salieron notablemente algunos abstractos de los cursos de Refugio. Algo impensable que estéticas más avanzadas, como fue la abstracción en fin de los 40, comienzos de los 50, provenieran de este tipo de cursos, que en realidad se enseñaba el planteo de André Lot y de los estudios sobre el paisaje de Lot, ¿no?, que era el poscubismo. Pero, de todas maneras, ese respeto por la naturaleza y la geometría, en última instancia, dio lugar a la aparición de algunos pintores abstractos, ¿no? Bien. Bueno, hoy aprendimos más sobre esta agrupación Refugio, que durante tantos años agrupó artistas plásticos de la ciudad. ¿Los nombres más significativos de Refugio? Bueno, yo diría Tito Benvenuto, José Marín Torrejón, José Fantín, Álvarez Muñoz. Son, digamos, los más, Luis Correales, son los más emblemáticos, los más conocidos, pero tuvo numerosísimos pintores y muy buenos. Fueron pintores paisajistas, en parte luministas, como era Álvarez Muñoz inicialmente, pero también pintores de una pintura más sólida, más constructiva, típica del periodo entreguerras, ¿no?, coincidente con las tendencias italianas o con las tendencias alemanas que promovían esa pintura ligada a la realidad, pero al mismo tiempo al misterio. Bien. ¿No? Eso. Muy bien, Guillermo Fantoni, ha pasado por Happening, otro micro para atesorar y tomar nota de algunos nombres y ir después al museo a buscarlos. Por supuesto. Por claro. supuesto, así nos sirve y aprendemos, ¿no? Es así. Gracias, Guillermo. Gracias a vos.